Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Para que quienes no me conocen, soy el pastor Javier Vázquez. Estamos a sus órdenes y doy gloria a Dios porque me permite compartir con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que estos servicios que se transmiten cumplan con su propósito, que es el de alabar y glorificar a nuestro amado Padre Celestial, y con el propósito de que ustedes sean bendecidos y sean edificados a través de los sermones que compartimos aquí, donde pues se predica la verdad con los propósitos que acabo de mencionar. Amados hermanos que se encuentran aquí, bienvenidos una vez más. Dios los bendiga. Es un placer verlos nuevamente. Es un gozo ver que estamos en un mismo sentir. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy. ¿Qué les parece? Amén. ¿Están listos? Bien. Pues vamos a continuar examinando los saludos iniciales que el apóstol Pablo y los hermanos que estaban con él enviaron a la comunidad cristiana de Galacia, a todo ese conjunto de iglesias que estaba en esa región. Estos saludos, como hemos visto, lo hemos comprobado por nosotros mismos, que no son así de simples como parecen a primera vista. Cuando nosotros los estudiamos con cuidado, cuando los analizamos, pues ¿qué es lo que descubrimos? Que contienen mensajes excelentes, los cuales son dignos de imitar. Son algo maravilloso, ¿no? Cuando, repito, descubrimos esto. Recuerdan que la semana pasada, en los primeros 2 versos que estudiamos, encontramos 3 temas muy interesantes que todos debemos de conocer. Es necesario, porque de esa manera pues nosotros no permitimos que se nos engañe, no permitimos caer en las trampas de los falsos maestros. En primer lugar, nosotros vimos que el apóstol Pablo defendió su apostolado, dejando claro que él fue el último apóstol elegido por nuestro Señor Jesucristo y por Dios mismo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al elegir a Pablo? Para que el grupo de los 12 apóstoles quedara completo. Recuerdan que Judas fue eliminado porque traicionó al Señor Jesucristo. Entonces Dios y nuestro Señor Jesucristo llaman a Pablo al ministerio para dejar establecido el fundamento de la iglesia. Para eso fue elegido Pablo, para que junto con los otros 11 apóstoles dejaran establecido el fundamento de la iglesia. Y puesto que ese fundamento ya fue establecido una sola vez, pues hoy en día ya no es necesario volver a poner otro. Entonces eso nos deja en claro que actualmente los apóstoles y profetas ya no existen, ya no se necesitan. Todo aquel que hoy en día se haga llamar apóstol o profeta es un mentiroso. Y lo comprobamos con la Biblia. No es que yo lo diga. Yo digo lo que la Biblia dice. Bien, en segundo lugar vimos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. La Biblia deja muy claro que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero al tercer día el poder de Dios operó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo resucitó de entre los muertos. Hoy en estos momentos Él está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y en cualquier momento Él va a cumplir su promesa. ¿Recuerdan cuál es esa promesa? Que Él va a venir por su iglesia, por todos aquellos que se están preparando. ¿Cómo es que se están preparando? Congregándose, orando, estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Ya lo saben, ¿no? Quien no se esté preparando, quien no esté listo, con la pena, pero va a ser dejado. Y va a padecer las consecuencias, las cuales, como vimos, serán horribles. Bien, pues este pensamiento, es decir, el saber que en cualquier momento
nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, pues nos anima, nos fortalece, nos llena de ánimo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir, podamos continuar con nuestro camino que llevamos hacia la gloria de Dios. ¿O acaso eso no nos anima? Amén. ¿Verdad que sí? Y nos lleva a prepararnos no por miedo, sino por amor a Dios, por amor y agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos quede claro eso, que no lo hacemos por interés, sino por agradecimiento. Es decir, si vivimos en santidad, que no sea por miedo a que yo sea condenado, sino por agradecimiento a Dios. Todo lo que hagamos, que sea por amor y por agradecimiento a Dios. Y de esa manera, pues nos estamos preparando para cuando Él venga. ¿De acuerdo? Amén. En tercer lugar, vimos cuán importante es la comunión entre los hermanos. Pero dejamos muy en claro que esta comunión, esta unidad, esta armonía, no puede ser a costa de la verdad. Por lo cual, solamente la vamos a buscar solamente con aquellos que verdaderamente aman a Dios. Solo con aquellos que buscan la comunión entre el pueblo de Dios, teniendo como base la verdad de Dios. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a iniciar con nuestro sermón, el cual lleva por título Gracia y Paz. Gracia y Paz se titula nuestro sermón y vamos a estudiar Gálatas capítulo 1, versos del 3 al 5. Pero vamos a darle lectura desde el 1 al 5, por esto del contexto, para que se acuerden bien qué es lo que vimos. ¿De acuerdo? Amén. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 5. Muy bien, ya están todos de pie, listos para escuchar la palabra del Señor, la cual dice lo siguiente. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora Pablo continúa diciéndonos en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor del cielo y de la tierra, una vez más estamos aquí ante tu presencia, Señor, haciendo pues todo aquello que disfruta nuestro ser espiritual. Hemos orado, Señor, hemos llevado a cabo el tiempo de adoración, de la alabanza, y en estos momentos estamos iniciando con nuestro sermón del día de hoy. Vamos a estudiar, a meditar sobre estos textos, Señor, que sabemos que serán de bendición y de edificación para todos aquellos que lo escuchen con atención, que tengan ese propósito de entenderlo, pero sobre todo de ponerlo por obra, Padre. Muchas gracias, Padre bendito, por darme nuevamente este privilegio. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, por la vida de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos en gran manera, Padre bendito. En el nombre de Cristo, yo nuevamente te ruego que seas tú hablando, usando a este de tu siervo, y que seas tú hablando a través de mi persona, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares. Bien, el verso 3 comienza diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto que acabo de mencionar, era un saludo habitual del apóstol Pablo. De hecho, él lo usa constantemente en sus cartas. Cuando nosotros estudiamos sus cartas, nos damos cuenta que casi en todas, creo que en una o dos no encontramos este saludo, pero en la mayoría, ahí está este saludo. ¿De acuerdo? Amén. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí al decir gracia y paz, pues él
unió estas dos palabras hermosas, son hermosas, son maravillosas. Gracia y paz. Nada más que a veces, pues, nuestro paladar espiritual está muy pobre y no sabemos disfrutarlas, pero son hermosas, gracia y paz. Ahorita van a ver por qué. Ojalá si ustedes ya las disfruten, ¿no? Pero por si alguien todavía no ha aprendido, pues a través de este estudio espero que les quede bien claro, ¿no? Lo que es la gracia y la paz. Amén. Entonces, como les decía, toma estas dos palabras y al hacerlo, el apóstol Pablo está uniendo dos saludos distintos. Une el saludo de los griegos y el saludo de los judíos. Los griegos se saludaban diciendo gracia a vosotros. La palabra gracia viene del término griego charis y significa bondad, bendición, don o favor inmerecido. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa charis. Hoy en día, este saludo se sigue usando de una forma parecida entre los griegos. Así se siguen saludando. Charis, gracias a vosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo añadió a este saludo la paz, la palabra paz. Y la palabra paz viene del término hebreo, shalom. Shalom es una palabra griega, ¿de acuerdo? Y significa bienestar, salud, prosperidad, paz. Shalom es aplicable a una paz externa de dos entidades, como individuos o naciones, o a un sentido interno de paz dentro de la persona. Los judíos en el mundo religioso, hasta el día de hoy, se saludan diciendo shalom. Shalom ya sabemos que es en hebreo, y en español es paz. Shalom, paz a vosotros. Así se siguen saludando ellos hasta el día de hoy. Bien, pues el apóstol Pablo toma estas palabras y une gracia y paz, las cuales se usaban, como acabo de decir, como un saludo común de la época, y al hacerlo, el apóstol Pablo le da un significado espiritual y convierte este saludo en único, verdadero y hasta de bendición. Vamos a ver por qué deja de ser un saludo ordinario y por qué se convierte en algo especial. Gracia y paz, aparte de ser solo un saludo, en lo espiritual expresaba la necesidad doble del pueblo de Dios. Es decir, la comunidad cristiana de Galacia necesitaba de la gracia y de la paz de Dios. Era una necesidad. Si entienden lo que es una necesidad, no es algo que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos lo que tú quieras. Necesitamos tomar agua, necesitamos el oxígeno para vivir. ¿Verdad que sí? Son cosas, son necesidades básicas. Bien, entonces, los hermanos de aquellos tiempos, los cristianos, tenían que entender que era una necesidad, la gracia y la paz de Dios. Pero también nosotros la necesitamos, no solamente ellos. Nosotros necesitamos de la gracia y de la paz de Dios en la iglesia que nos rodea, en esta iglesia. Hace un momento dije que Shalom, paz, era un saludo tradicional en el mundo judío, o sigue siendo. Pero Pablo, si te das cuenta, él le añade y pone primero la gracia. Antes se saludaban así nada más, Shalom, paz a vosotros. ¿Sí? Y Pablo le añade gracia y la pone primero. Pero no lo hace porque la paz sea menos importante, sino porque nunca habrá verdadera paz sin la gracia que nuestro amado Padre Celestial nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la habrá. No habrá verdadera paz sin la gracia de Dios. Los cristianos de todos los tiempos han necesitado de la gracia y de la paz de Dios, y nosotros no somos la excepción. También nosotros la necesitamos. Necesitamos estar conscientes de esto y reconocer
que todos la necesitamos. ¿O habrá alguien de aquí que no la necesite? Amén. Si alguien piensa así, pues está completamente equivocado, ¿no? No le ha caído el 20. Es una necesidad. Algunos ignoran esto. Y al hacerlo, pues, en muchas iglesias, la gracia y la paz brilla por su ausencia. Y esto pasa tanto en pastores como en creyentes, ¿eh? Hay pastores que no dan por gracia lo que por gracia recibieron. Venden los favores de Dios, venden las bendiciones de Dios. Y lo mismo pasa en muchos creyentes. Repito, tanto en pastores como en creyentes encontramos mala actitud. Hay favoritismo. Algunos los tratan mejor, a otros los rechazan. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué a algunas personas las tratan de una manera, pues, muy amable? Nosotros nos llegamos a dar cuenta, ¿no?, en varias ocasiones, que a las personas que gozan con una buena posición, que son personas con carrera, que dan diezmos, que dan pactos, ¿verdad?, los abrazan, aunque no vayan a la iglesia, aunque vayan muy de vez en cuando, siempre los saludan, los abrazan, les dan un lugar especial enfrente, que se siente el hermano, ¿no?, que es comerciante o gana muy bien y da diezmos de tal cantidad. Pero si ven a personas pobres, más necesitadas, ¿los tratan igual? No. ¿Verdad que no? Entonces ahí estará la gracia de Dios. No. En estas iglesias hay falta de amor, hay falta de perdón. En estas iglesias no buscan la comunión entre los hermanos, entre los unos y los otros. Forman grupos, élites, ¿no? Aquí los más acomodados, ahí los más necesitados, ¿no? La gente más pobrecita allá no cabe en nuestro círculo. Se comportan de esta manera porque pues seguramente no logran entender lo que significa gracia. Y aquí, porque a veces somos buenos para juzgar, para fijarnos en otras cosas, ¿no? Pero aquí cabe preguntarnos, ¿nosotros, los que estamos aquí, entendemos qué es la gracia de Dios? Vayan meditando en lo que voy preguntando. Recuerden que, pues, a mí me gusta decir la verdad, a mí no me gusta que aparentar algo que no soy o que no somos. Aquí en esta iglesia se encuentra la gracia y la paz de Dios. ¿Hay falta de amor en esta iglesia? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay mala actitud del pastor hacia ustedes? No. ¿Algunos de ustedes los trato mejor y a otros los rechazo? No. ¿Tengo favoritismo? No. ¿Busco la comunión entre todos? Sí. ¿Eso es lo que yo les he enseñado o no? Sí. Yo sé quién lo está haciendo y quién no. ¿Se encuentra la paz y la gracia de Dios en tu vida? ¿Los que te rodean pueden ver la paz y la gracia de Dios en ti? ¿La pueden encontrar? ¿La pueden ver en la forma en la cual te comportas? ¿La pueden ver en la forma en la cual tú te conduces por esta vida? ¿La pueden ver o encontrar en la forma en la cual tú hablas? ¿La pueden encontrar en las cosas que tú haces? Porque esto que estoy diciendo se manifiesta. ¿Te preocupas por tus hermanos? ¿Te preocupas por los que no vienen? ¿Ayudas a quienes están en necesidad? ¿O no te importa? El hermano está enfermo, no vino, sé que está en una situación. ¿Has hecho algo por él?
La Biblia nos manda, nos enseña que pues esto se debe de manifestar. Si yo sé que un hermano está en necesidad y que yo lo puedo ayudar, y si yo digo, hermano, sé que estás muy mal, que no has comido, qué mal te ves, voy a orar por ti. Pero si yo le puedo dar la ayuda que él necesita, estaré siendo sincero o un hipócrita. Un hipócrita, ¿verdad? Muchos caen en ese error. Voy a orar por ti, hermano, pero no hacen la parte que les corresponde. No brindan esa ayuda que es necesario dar. Entonces, mira, si se te ve la gracia y la paz en las cosas que mencioné, esto quiere decir que la gracia y la paz de Dios se está manifestando en tu vida. Pero si no se ve, algo anda mal. Si en alguien no se ve, debe meditar, debe examinarse a sí mismo. Y después de examinarse, si encuentra algo que le estorbe, algo que anda mal, debe de corregirse. Debe reconocer que necesita de la gracia y de la paz de Dios. Y después de obtenerla, necesita compartirla con los demás, así como Dios lo hace con la persona, así como Dios lo hizo con nosotros. Todo lo que tenemos, ¿lo merecíamos? No. En el tiempo de la oración, dimos gracias a Dios por cada uno de nosotros, por cosas que Dios ha hecho por nosotros, y reconocimos que no las merecíamos, que las recibimos por gracia. Pues de la misma manera nosotros, o alguien que, lo que estaba yo mencionando, que se analice y que no lo encuentra en ella, y después de clamar a Dios y pedir, pues que le ayude a gozar de esa paz, de esa gracia, debe de compartirla, ¿no? Amén. Y debe de hacerlo por gracia. Debe de compartir por gracia lo que por gracia ha recibido. Por ejemplo, necesita perdonar a quien lo ofendió. Se arrepintió y le pidió perdón. Necesita buscar la paz y la comunión con sus hermanos. Necesita amarlos, necesita preocuparse por ellos. Si yo de lo que estoy mencionando y no lo hago, está en todo su derecho de pararse el que sea, y decirme, usted no está haciendo eso. Usted me pide que yo me preocupe por mis hermanos y usted no lo hace. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces todos debemos esforzarnos para que cada día la gracia y la paz de Dios vaya aumentando en nuestras vidas y seamos capaces de compartirla con quienes nos rodean. Ese es nuestro deber. Ahora bien, si queremos que la gracia y la paz de Dios se encuentre en nosotros y aumente en nuestras vidas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Viene así como por arte de magia? No. No, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? Estudiando, pero antes de eso, orando. Cuando nosotros oramos, entramos en comunión con Dios, nos conectamos con Él. Esa es una forma excelente de pasar tiempo con Dios. Necesitamos estudiar la Biblia, como dijo el hermano Ricardo. Necesitamos congregarnos. Hay hermanos que tristemente no lo entienden y se congregan cuando quieren, cuando pueden, y mi deber es decirle. Yo sé que cuando les digo se enojan, se molestan y después ya no quieren venir, que porque les da pena, que por esto, que por lo otro. Están cayendo en la mentira de Satanás, están engañados y se conforman con ver, pues ya sea este sermón o el de otro pastor, que no les llame tanto la atención, que los apapache ahí, que los haga sentir grandes y que los engañe, haciéndolos pensar que no pasa nada si no me congrego, si no oro. Pues eso es lo que nos manda la Biblia: orar en familia, estudiar la Biblia en familia, alabar en familia, escuchar el culto en familia, en esta familia que Dios nos dio. Pero repito, muchos hermanos no lo hacen. Y no me refiero nada más a los que se congregan aquí. De hecho, en las iglesias bereas tenemos ese problema. A veces van, a veces no van, cuando quieren, cuando tienen mucha necesidad o no sé.
y aún así dicen que aman a Dios. ¿Ustedes creen que sea cierto? No. No. Cuando alguien dice yo amo a Dios, lo demuestra obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si no la está haciendo, Satanás lo tiene bien engañado. Bien, entonces así es como se logra que se aumente la gracia y la paz en nuestras vidas, haciendo lo que acabo de mencionar. Y de esta manera no solamente tendremos la gracia, sino también la paz de Dios que necesitamos para nuestro diario vivir. ¿O alguien de ustedes no necesita la paz de Dios? Sí, amén. Al principio del culto, ¿verdad? Por medio de la oración tenemos algunas preocupaciones muy fuertes. ¿Y qué hicimos? Necesitamos de tu paz, Señor, para poder alabarte y glorificarte, para poder disfrutar de este tiempo de la oración, de la alabanza y del servicio, de la predicación. Aquí están mis preocupaciones, Señor. Necesito de tu paz. ¿Y Dios nos la dio o no? Quedamos contentos, tranquilos, ¿verdad? Y más ahorita que Dios está hablando a través de esta palabra. Entonces es una necesidad. Ahora bien, mira, fíjate lo que acabo de decir. Al tener la paz de Dios, o el tener la paz de Dios no significa que nunca vamos a tener problemas, porque los vamos a tener, es lo que acabo de decir, ¿no? Que eso fue lo que hicimos al inicio del culto. Señor, aquí están mis preocupaciones, mis problemas. Entonces, de hecho, esto nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. No es como enseñan en muchas iglesias. Recibe a Cristo y tus problemas se acabaron, no vas a tener ningún problema. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, verso 33, yo le voy a dar lectura. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué son las aflicciones? Grandes problemas y dificultades de todo tipo. En el mundo tendréis aflicción, y dice el Señor Jesucristo, pero confiad. ¿En quién debemos de confiar? ¿En mi dinero? ¿En mi compadre? ¿En mi vecino? ¿En mi cuenta en el banco? ¿O en quién? Dios. En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El saber que Dios está en medio de las aflicciones más grandes que tú te puedas imaginar, pero lo maravilloso de esto es que tengas paz, ¿sí? Entonces, tener paz no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de cualquier tipo de problema, ya sea económico, legal, sentimental, del que tú quieras. Pero si gozas con la presencia de Dios en medio de ese problema, ¿qué es lo que trae consigo? La paz de Dios. Sientes, sabes, tienes la seguridad que no estás solo, que es Dios, ese Dios todopoderoso está ahí contigo. Amén. Bueno, a veces nos olvida, por eso digo, recuerden que contamos con la paz de Jesucristo. Él también dijo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora bien, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y eche fuera todo temor, toda angustia? Desde la misma manera, mediante la comunión que nosotros tengamos con Dios, mediante la oración, mediante el estudio bíblico, a través del cual, pues nosotros conocemos a Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo y conocemos sus enseñanzas. Estas enseñanzas necesitamos creerlas firmemente y obedecerlas. Necesitamos hacer eso si es que creemos que la gracia y la paz de Dios pues habite en nuestros corazones y eche fuera todo miedo, todo temor, toda duda. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, esto será imposible.
No vas a poder gozar de la gracia y de la paz de Dios si tú no haces tu parte. Como decíamos hace un momento, la gracia y la paz de Dios no viene así como por arte de magia, ¿no? Tú necesitas hacer la parte que te toca a ti. Amén. Continuamos con el verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. ¿Y sabes qué es lo que encontramos en este verso que acabo de leer? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice primera de Timoteo capítulo 1 verso 15? Allí encontramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resumido en un solo verso y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Escuchen acá? No se me queden ahí en la Biblia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿De qué palabra está hablando? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo en primera de Timoteo, ¿no? Amén. Y aquí Pablo está diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio a sí mismo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, es decir, de este mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, repito, lo que encontramos aquí es el Evangelio de Jesucristo. Quiero que prestes atención, porque el apóstol Pablo, desde sus saludos iniciales, está hablando del Evangelio de Jesucristo. Ustedes recuerdan que el propósito por el cual se escribió la carta a los Gálatas es para defender el Evangelio de la gracia, el único y verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que trae consigo salvación y vida eterna. Y Pablo ya lo está haciendo aquí desde sus saludos, solo que lo dice de diferente manera, ¿no? Bien, el mensaje del Evangelio, el mensaje que encontramos aquí, el que estamos leyendo, viene impregnado del amor de Dios. Viene impregnado de la misericordia de Dios, de su gracia y de su paz. ¿Para quién es todo eso? Para nosotros, para los que creemos en eso. Entonces, Dios demostró este amor. ¿Sabes cómo lo hizo? Al entregar a su Hijo amado Jesucristo. En Romanos 8:32, yo continuamente menciono este pasaje cuando hay oportunidad y cabe en el sermón. ¿Por qué? Porque ese pasaje contiene la prueba de amor más grande para la humanidad. Romanos 8:32 dice lo siguiente, y siempre les he dicho que lo subrayen, que lo graben en su mente y en su corazón. Aquí está hablando de Dios el Padre y dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Dice Pablo. Mira, Dios el Padre entregó a su Hijo. Y ya sabemos para qué lo entregó, para que fuera crucificado por nosotros. Entonces Dios decide entregarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo estuvo de acuerdo en esta entrega. Y en obediencia se dio a sí mismo, como dice este pasaje que estamos leyendo, o como lo dicen otros más. Esto lo dice el Señor Jesucristo y los apóstoles en otros pasajes. En Juan capítulo 10, versos del 17 al 18, dice lo siguiente, escucha, Juan 10, 17 al 18, para quienes nos ven a través de la pantalla, apunten y yo le doy lectura porque tenemos varios textos. Juan 10, 17 al 18, escucha lo que dice, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y comienza diciendo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
¿Te das cuenta? El Padre mandó, dio este mandamiento y el Hijo obedeció a este mandamiento y se entregó a sí mismo por nuestros pecados, dice el verso, para librarnos del presente siglo malo. Cristo se entregó, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que Dios nos perdonara y no fuésemos condenados eternamente. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? Estábamos condenados a vivir en el infierno por siempre y para siempre. Y Jesucristo se entrega a sí mismo para otorgarnos el perdón de pecados y en vez de condenación darnos la salvación y la vida eterna. Por esto y por muchas cosas más damos gloria a Dios, Eso lo decíamos también en la oración. Bien, pues con este propósito Dios por medio de Cristo nos libró del presente siglo malo. Esto significa que nos rescató de este mundo, pues sabemos que es un mundo donde la maldad ha rebasado límites, es un mundo cruel y perverso, y por cuyo pecado este mundo está bajo la condenación de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Este mundo a causa de su pecado está bajo la condenación de Dios y en su momento Dios lo va a destruir y va a destruir a todos los que lo habitan. La Biblia no dice cuándo, pero Dios ya estableció un día, ya está escrito en la Biblia y nosotros sabemos que todo lo que la Biblia dice se cumple tal y como está escrito. Nosotros lo hemos comprobado en muchas maneras que la Biblia es confiable y no se equivoca. Amén. Busquen 2 de Pedro capítulo 3 versos del 10 al 11. 2 de Pedro capítulo 3 versos del 10 al 11. Amén. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 versos del 10 al 11. Escuchen lo que dice. ¿Ya lo tienen? Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es muy claro el pasaje, ¿no? Escucha lo que dice el 11. Escúchenlo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Para qué necesitamos hacer eso? Para que nosotros no seamos destruidos. Necesitamos de la gracia y de la paz de Dios. Necesitamos hacer lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Es decir, debemos de vivir en santidad, en obediencia. Eso es lo que estamos haciendo al estar aquí. ¿Se imaginan si ese momento llega? ¿Dónde nos va a encontrar Jesucristo? Haciendo lo que debimos de estar haciendo. Lo sentimos por todos aquellos que pues continuaron de rebeldes, de desobedientes, pensando que hacían la voluntad de Dios, engañándose a sí mismos cuando no la hacían. Esto se va a cumplir, el mundo será destruido. Según este pasaje es lo que nos está diciendo, ¿no? Amén. Y van a ser destruidos todos los que lo habitan, van a ser condenados eternamente. Quienes no quieran ser condenados y ser librados de este mundo perverso, tendrán que hacer lo que hicimos nosotros. Es decir, tendrán que creer en el Evangelio de Jesucristo, el cual habla de Cristo y de la obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Tendrán que creer que por amor nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo y se entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Y en respuesta a esto, que estoy diciendo, en respuesta a la historia del Evangelio, pues tendrán que arrepentirse de sus pecados. La respuesta a la historia del Evangelio, esa historia de amor, pues deberá ser ¿qué? El arrepentimiento de sus pecados.
tendrán que recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas, y en obediencia tendrán que comenzar a vivir una vida nueva, en santidad y en obediencia hacia Dios, una vida alejados del pecado. Según la Biblia, esta es la única forma en que ellos podrán ser librados de este mundo y librarse de la condenación eterna. No hay otra. Nosotros, como dicen por ahí vulgarmente, le calamos, probamos. Tratamos de ser salvos, de alcanzar la salvación, la gloria de Dios, haciendo buenas obras, siendo buenas personas, yendo a una peregrinación de rodillas. Bueno, yo no hice eso, pero muchos lo hacen, ¿verdad? Pagar misas, hacerle una fiesta a una imagen. La Biblia condena todo eso que yo estoy diciendo. Eso no nos salva. La Biblia es muy clara y dice que nuestras obras en cuestión de salvación son como trapos ¿de qué? De inmundicia. Nuestras obras no sirven para nada. La única obra que Dios toma en cuenta para que la persona pueda ser salvo es la obra de Jesucristo, en la cual la persona necesita creer. No hay de otra. Quienes piensan lo contrario de lo que estoy diciendo, pues están engañados por Satanás. Van derechito al infierno y ahí van a tener mucho tiempo para arrepentirse, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber remedio. No hay otra manera. En cambio, si las personas que se queden, si creen en la buena noticia de que hay salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pues tendrán paz para con Dios. Y por gracia sus pecados les serán perdonados. Y en vez de condenación, por gracia recibirán en esperanza la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora bien, el compartir esta noticia, ¿a quién le corresponde? A nosotros. A nosotros. Y ahí nos incluimos todos, ¿no? El pastor, pues, detrás del púlpito. Y ustedes deben hacerlo con todo aquel que Dios ponga enfrente de ustedes. Ya sea con sus familiares inconversos. Todos nosotros tenemos familiares inconversos. Pues debemos de aprovechar, orar antes de decirles, necesitamos orar, Señor, ayúdame, que seas tú convenciendo a mi familiar de que necesita creer en ti. Puedes hacerlo con un compañero de trabajo, con el que tú quieras, con el que Dios ponga en tu camino, pero necesitas darle la buena noticia. Dile que Dios quiere hacerlos partícipes de su gracia, que quiere hacerlos partícipes de su paz y por supuesto de su misericordia. Pero para que te crean necesitas tú vivir de acuerdo al Evangelio. Y aquí me incluyo yo también. Para que nos crean necesitamos vivir de acuerdo al Evangelio. Necesitamos que la gracia y la paz de Dios se encuentre en nosotros. Amén. Necesitamos dar buen ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a una persona no inconversa, te invito a la iglesia, ahí hablan de Dios y nos enseñan esto y nos enseñan lo otro, y si yo no voy, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Que soy un hipócrita. O si yo le digo a la persona, necesitas orar, ora con Dios, la oración es muy buena, Dios te escucha, y si yo no oro, pues a lo mejor la persona no sabe, pero Dios sí sabe. Si yo le digo, lee la Biblia, y yo no la estoy leyendo, yo no la estoy estudiando. Si yo le digo, deja de decir groserías, comienza a vivir en santidad, comienza a vivir humildemente, y yo no lo estoy haciendo, ¿sí se dará cuenta la persona o no? Sí. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Las personas no son tontas, aunque no conozcan la Biblia, no son tontas. Y hay personas que te lo van a decir, la mayoría no, o sea, se te quedan viendo y dicen, ay Señor, así son los cristianos, así estoy bien, ¿no? ¿Qué le voy a hacer caso a esta señora chismosa? Es bien hipócrita, ni se lleva con su marido, ni se lleva con sus hijos, puro pleito están. Me está invitando a la iglesia y yo nunca la veo allí,
o nunca hace esto. Entonces necesitamos ser buen ejemplo nosotros. Amén. De lo contrario, pues no habrá credibilidad y no podremos compartir la palabra, compartir pues la gracia y la misericordia de Dios y la paz con los demás. Amén. Amén. Bien, el apóstol Pablo termina estos saludos diciendo en el verso 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a repetirlo porque está hermoso. Aquí pues se está hablando de Dios el Padre, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es digno de esto. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, termina diciendo el apóstol Pablo. Nosotros a estas alturas estamos plenamente convencidos que nuestro amado Padre Celestial es digno de ser alabado, es digno de ser glorificado por todo lo que Él es, por lo que Él es y por todo lo que hace por nosotros y por todo lo que nos da, aún sin merecerlo. Amén. Por medio de Jesucristo nos ha hecho partícipes de su gracia, partícipes de su paz. Por medio de Cristo nos adoptó como sus hijos. Por medio de Cristo, por medio de su muerte en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos redimió, nos sacó de este mundo, nos apartó, nos hizo santos para Él. Nos rescató de las garras de Satanás. Él nos tenía bien agarrados. Estábamos ciegos espiritualmente. Tanta tontería que hacíamos que no entendíamos en esos momentos, no sé el mal que causábamos, de qué forma ofendíamos a Dios. Hoy en día cuando nos acordamos, sí nos apenamos, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer esas tonterías, no? Perdóname, Señor. Pero gracias a que Él nos rescató, nos quitó ese velo espiritual y ahora podemos ver con claridad. Hay veces que la gente nos acusa de algo que nosotros no hicimos. No te preocupes. Lo importante aquí es que Dios sabe que tú eres inocente, que de lo que te están acusando no es cierto, que es una vil mentira. Cuando tú estás bien con Dios y la gente te calumnia, te difama, Dios toma cartas en el asunto, no. Sí. ¿Verdad que hemos visto no solamente a una o dos, a varias personas que se encargaron de hablar perversidades de nosotros y de esta iglesia, cómo Dios les ha ido callando la boca? Nos hemos dado cuenta cómo Dios sigue respaldando nuestro ministerio. Tal es así que aquí estamos. Pero gracias a que Dios nos rescató de ese mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Estamos aquí, pero ya no pertenecemos a ese mundo cruel y perverso. Dios nos libró. Amén. Nos libró de ese mundo. Bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo nos selló con su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Amén. Gozas con el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ya no estamos solos. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para conocer la verdad, para fortalecernos, para animarnos, también para reprendernos si nos portamos mal, también para castigarnos. La palabra, pues, en muchos pasajes, ¿no? Por en Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención final. ¿Cómo le causamos tristeza cuando no nos portamos bien, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no hacemos su voluntad? Si tú la haces, si la estás haciendo, gozas con la ayuda del Espíritu Santo, con su guía, con su paz, con todo. Y eso es maravilloso. Pero necesitamos hacerlo, clamar a Él por su ayuda. Bien, pues por estas cosas y por otras más, porque podríamos seguir mencionando cosas y cosas, son muchas por las cuales nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, son dignos de ser alabados por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bien,
Pues de esta manera terminamos de estudiar los saludos iniciales del apóstol Pablo, donde hemos visto que Pablo deseaba que sus hermanos los Gálatas gozaran de la gracia y de la paz de Dios. Amén. Y mi deseo para ustedes como su pastor es el mismo. Es decir, deseo con todo mi corazón que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abunde en vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ese es mi deseo para con ustedes, hermanos. Ya han recibido esta información. Ahora depende de ustedes si la ponen por obra. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí con la palabra del Señor. Vamos a dar gracias. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso para con nosotros. Gracias por bendecirnos con tantas cosas, Señor, que son de un valor incalculable, como el gozar de tu gracia. Gracias, Señor, porque por gracia nos has dado todo lo que tenemos, todas esas bendiciones espirituales, algunas que mencioné a través de este estudio, Señor, las cuales ahora las valoramos, las apreciamos, Señor, y te damos gracias por tu gracia y por tu paz, porque a pesar de estar en medio de problemas grandes, Señor, pues tú estás con nosotros y eso lo que trae consigo es paz, tranquilidad. Y es de esa manera que nosotros seguimos adorándote, glorificándote, Señor, y lo hacemos con más ganas, con más voluntad, con más sinceridad, Padre. Muchas gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que escucharon este sermón. Ayúdalos, Padre bendito. Ayúdalos y guíalos para que, pues, esta palabra la podamos poner por obra, Señor. Y de esa manera, pues, nosotros demos un buen testimonio. Que nosotros proclamemos ese evangelio que, pues, también nos puede conducir a ellos a la salvación y a la vida eterna. Para que también ellos disfruten de las bendiciones que, pues, trae consigo, Padre Santo. Con palabra de convencimiento en nosotros, Señor. Pon el valor para poder hacerlos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, para que de esa manera, pues, nosotros seamos respaldados por ti cuando estemos hablándole a alguna persona o estemos haciendo las cosas, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos ayude a que en nosotros se manifieste la gracia y la paz de ti, Señor, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida, Padre bendito, para que nosotros, pues, como decía, podamos conducir a quienes no te conocen hacia ti, Señor, hacia el arrepentimiento y hacia el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy la honra y la gloria.